Hijito, tú eres el gobernador del estado. Tú no tienes que dar explicaciones ni cuentas a nadie. Ya no aguanto, mamá. Adiós, mami. Te amo. Porque si ellos se enteran que estás formando parte de las autodefensas de Michoacán y ayudando a los migrantes a cruzar, entonces sí te van a refundir en la cárcel para toda la vida. ¡No te muevas, cabrón! ¡Deja el arma! Esta casa funcionaba como bodega para narcos y trata de blancas. Así es. Oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Por qué te transfirieron a Texas? ¿Qué fue lo que pasó en New York? Después del escándalo del asesinato de tu ex compañero Martin Connors, pues mis superiores decidieron retomar el control de esa unidad. Además, que después de que asesinaron a tu papá, pues ninguno de los jefes que asignaron supo llevar de forma correcta todo esto. O sea, prácticamente te mandaron a limpiar nuestro cargo. Palabras más, palabras menos, pero sí. Oye, pero tú tranquilo, que el único de la administración anterior que fue recomendado ampliamente fuiste tú. ¿Oh, sí? Sí. Por eso confío en ti, aunque no esté de acuerdo con ciertas cosas. ¿Y cómo en qué? ¿Se puede saber? Déjame adivinar. En lo de Vicente Acero, ¿cierto? A ver, Phillips, Vicenta Acero es una criminal. Oye, y eso no es gripe que se quite, o sea, ella va a reincidir en lo que hace. Y yo la voy a atrapar. ¿Así de segura eres? Así de segura soy. Siempre. Siempre. Y bueno, suelo decir lo que pienso así directamente, así que acostúmbrate. Entonces, ¿te puedo preguntar otra cosa? Ya terminamos el interrogatorio. Esos coyotes le cobraron a las mujeres para cruzar la frontera, pero en lugar de eso, las secuestraron y algunas fueron violadas. Sus hijos de su puta madre son la peste. Y soltaron información sobre el cártel de Tijuana, sobre el Larry, el Cheneque. Saben que la mercancía pertenece al cártel de Tijuana, pero nada sobre la ubicación del Larry o el Indio Amaro. Pues nada, no tenemos otra opción. O sea, hay que esperar a que Vicente Acero nos traiga información que necesitamos, porque esto es parte del trato, ¿no? Así es. Am I missing something? ¿Parte del trato? What is she talking about? I'll tell you later. Let's go. ¿Qué le hiciste a Abelardo, Chucho? Ya te lo expliqué 1000 veces. A Abelardo lo mataron los narcos. Lo lanzaron del techo del hospital en venganza. No me quieras ver la cara de Jesús. Tú mataste a Abelardo porque te enteraste que no era tu hijo. Y Lorena lo supo. Ella sabía la verdad sobre la muerte de Abelardo. Pobre de mi niña, ella te idolatraba. Eras un dios para ella. No resistió la verdad y por eso prefirió meterse un tiro. Es tu culpa. Yo amaba a mis hijos y eso te consta. Lorena siempre fue y será la luz de mis ojos. Con ella se me fue todo lo bueno que tenía. Pero si quieres hacer preguntas sobre su muerte, mejor pregúntale a tu compadre. ¿De dónde sacó el arma con que se disparó? ¿Qué? ¿De qué fregados estás hablando? Ándale, responde. ¿O qué? ¿Qué es lo que quiere decir Chucho, Heriberto? Lorena se suicidó con mi pistola. Pues vas a decir que yo estoy bien bruta, ¿verdad? Pero yo sigo sin entender todo esto del lavado del dinero. Es muy sencillo, Chayo. Esta lana es la que Chucho Casares recibe en los Estados Unidos por la venta clandestina de armas. Nosotros la cruzamos escondidas para México. Y esa lana se mete en los negocios de la familia Acero. Los casinos, el hipódromo, los spas y pues sirven de fachada para que ese dinero se vea limpio, ¿no? Exactamente así. Entonces, para el gobierno de aquí, de allá y hasta el de China, ese dinerito entró de forma legal a los bancos y a las cuentas de la familia Casares y a la de los Acero Quintanilla. ¿Ahora sí entendiste? Órale. Oye, ya llegó tu marido, ¿verdad? Y con su maleta otra vez. ¿Y esa maleta? ¿Otra vez te vas?
Sí, por eso vine a despedirme. Me salió un viaje de negocios. O sea, te vas cada 15 días. Elizabeth y yo apenas vemos tus chinitos del cabello, Marcelo. Pues, ¿qué pasa? Débora, vente. ¿Qué es lo que está pasando? Y no me vengas con cuentos porque no me los trago. Sé perfectamente que está sucediendo algo. Así es que suéltalo de una vez. ¿Tienes otra mujer? ¿Cómo que mi hija se suicidó con tu arma? Explícame esa monstruosidad, Heriberto. No es lo que estás pensando. No fue intencional. Lorena me quitó el arma y yo no me di cuenta. Cuando ella estaba sola en la habitación, se disparó. Yo sé que fue un terrible error de mi parte, lo sé. Me he sentido culpable todos estos meses. De verdad que lo siento. Tú sabes cuánto quería a mi hija. Ya basta de lloriqueos. Por eso nadie puede cambiar la versión que se le dio a la prensa. A mis hijos los mató el narco. Así es más fácil para todos. Y que no se te olvide, Consuelo, la razón por la cual te mandé al hospital la última vez. Mejor ten mucho cuidado, Consuelo. A menos que tengas ganas de pasar todas las vacaciones pagadas. Se siguen peleando otra vez. Pues sí. Desde que Doriga empezó con sus viajecitos tan frecuentes, esto es pan de todos los días. Araceli tiene razón en ponerse como fiera. Está visto que los hombres de esta casa no conocen ni la lealtad ni el respeto por sus viejas, ¿no? ¿Y a poco extrañas ser amante o qué? No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú tienes miedo. Tienes miedo de que el gallo te haga lo que le hizo a su esposa anterior. No te respondo con una patada nada más porque tú eres la única que ha sido buena onda conmigo en esta casa. Los demás nunca me van a dejar de ver como la querida del gallo. La intrusa, la rompematrimonios. Yo ya me voy a ver a mi chamaco. Le tengo que dar de comer. Te acompaño. Yo quiero echarle la vuelta a Felipito. Anda re triste. Y él, la verdad, no tiene la culpa de lo que está pasando aquí. ¿Cuántas veces quieres que te repita que no tengo a ninguna otra mujer en mi vida, Araceli? Nómbrame a una mujer que le gusta que su marido se desaparezca. No me convencen tus excusas, Marcelo. No soy celosa, pero tampoco estoy taruga. Donde te agarran una movida, te juro que soy capaz. Ya estuvo bueno, Araceli. Dime cuándo te he dado motivos para que dudes de mí. Me tengo que ir a Estados Unidos a hablar con mis contactos de la DEA y de la Interpol. Y eso lo hago por nuestro bien. Sí, ya sé. Es para encontrar al indio Amaro o para saber algo de Mario. Pero a mí todo eso me suena a cuento. A cuento. Desde que el tal domingo se echó la culpa del asesinato de este señor, de este millonario Carlos Delgado, Mario Casas quedó libre de cualquier sospecha y en cualquier momento en el que se le pegue la gana se viene a México. Si no lo he hecho en más de un año, no creo que lo haga ahora. Ay, mi amor. Mira, ya sé qué vamos a hacer. Te invito a mi viaje a Estados Unidos. Vienes conmigo y así te das cuenta de que no te estoy mintiendo, ni engañando, ni nada de lo que estás pensando. Pues no puedo. Hay que hacer la chamba de lavado de lana. Llevamos juntos casi 4 años. Nunca te he dado motivo para que dudes de mí. Amor, todo lo que yo hago, lo hago por ti y por nuestra hija, te lo juro. Estamos. Te quiero. Vicente, estás re chula, mamacita. Nunca pensé que iba a decirle esto a nadie, pero la cárcel te hizo muy bien, mija. Pues sí, luego. 15 meses estuviste presa, ¿eh? Sin angustia, sin policías, sin narcos persiguiéndote, sin asesinos. Casi estuviste de vacaciones, ¿no? Pues ahora que lo dices, sí, mija, algo así. Traté de visitarte muchas veces. Incluso quise pagar tu fianza y tú como mula negándote, como siempre. Margarita, ¿qué ya se te olvidó? Cuando nos vimos te lo dije. Aquella Vicenta murió con Abelardo. Ocupaba desconectarme del mundo entero para entender qué iba a hacer con mi vida y pues así fue. ¿Y cómo está el American Dream? Pues se ve muy alegre el bar. Sí, le metimos una manita de gato, contratamos más bailarinas. Pero sin ti por estos lares el negocio de los migrantes ha estado muy flojo, mija.
Pedro sigue pasando a todo el que puede, pero él solo no es tan bueno como tú. No. Son muchos los que caen. Es cierto, la verdad es que nadie conoce los trucos del desierto como tú, Chenta, ¿eh? ¿Un taquito, Chenta? Ay, con razón volviste locos a los policías de la migra, ¿eh? Por fin un taco decente, pues. ¿Verdad? Ay, ay. Venancio, amiguito, venga. Parce, dígame una cosa, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien vestida para ir a ver al gobernador o qué? Yo de ropa no sé, señora, pero se ve muy guapa, eso que ni qué. Tan lindo, usted siempre con unos tiropos. Camine pues. Ay, venga, amistad, venga para acá. Yo le pregunto una cosa. Si usted tuviera todo el billete que yo tengo, ¿cierto? Y que fuera así todo millonario como yo, ¿usted a quién le donaría platica? Porque es que yo había pensado, ¿cierto? Como irme para la África, gente por allá que necesita tanta platica y todo, pero es que yo también digo, mejor aquí cerquita, ¿no? Ir a donde el gobernador, ir a hablar con la gobernación de Chihuahua y darle a ellos plata, porque es que yo vi en televisión, yo no conozco África, ¿cierto? Pero lo que dicen es que allá hay mucho mosquito, mucho zancudo y que me pereza que me pique. Entonces, va bien, yo voy a hacerlo aquí cerquita, entonces vamos allá, yo hablo con el gobernador, ¿cierto? Porque es que a mí me da mucha pereza ir tan lejos. Pero, ¿sabe qué, parce? Oye, estoy tan generosa, parce. Camine, pues, muñeco. Ay, espere, ayúdeme. Me quiero caer. Parce, estoy estrenando estos zapatos y yo creo que me quedan chiquitos. Tengo que cambiarlo. Oye, ¿y cómo fue que te dejaron salir, mija? Lo último que a mí me dijeron fue que después de condenarte te iban a deportar. Por eso casi me desmayo cuando te vi entrar por esa puerta. Espérame. Ay, está bien bueno esto, hombre. Sí, ¿verdad? A ver. ¿Pasaporte mexicano? ¿Tarjeta de residencia? ¿Para Vicenta Cero? ¡Me muero! ¿Cómo lo lograste? Pues un federal que se llama Mendoza consiguió el pasaporte para los gringos. Él los ayudó a crearme una identidad mexicana. Pero ¿por qué los poligringos están interesados en que tengas una identidad? Digo, ¿de cuándo acá quieren hacerte milagritos? Pues porque hice un trato con ellos. Bueno, no con todos. Nada más con Daniel Phillips, el migra que ustedes conocieron. El que está buenísimo. ¿Y? Pues, ¿qué le diste a cambio, picarona? Pues este es un secreto, ¿eh? Me ofrecí a entregarles a Larry, al Indio Amaro y al mismísimo Chucho Casares, poniéndome yo como carnal. Vicenta, estás loca. Eso es muy peligroso. Ya sé, pero no había de otra si quería salir. Así es que vamos al grano. Necesito preparar este búnker para mañana, que hay un paso. No, ya, momento. ¿Vas a seguir de coyote ahora que tienes papeles? No, Vicenta, ni se te ocurra. Pues sí, fíjate. Y no nada más voy a traer gente para el sótano, sino armas. Muchas armas que le voy a robar al mismísimo Chucho Casares. Y las vamos a esconder acá abajo para después llevarlas hasta Michoacán. ¿Michoacán? Simón. No estarás pensando ir Por eso decidí salir, Margarita. Hay que ayudar a las autodefensas de Michoacán. Los narcos están matando a toda la población. ¿Qué, vamos a dejar que esos cabrones acaben con Michoacán o qué? ¿Cómo fregados dieron los de la migra con nuestra casa en el desierto? Se supone que esa zona era segura y libre de vigilancia, caramba. Tenemos idea. Lo único que sabemos es que el operativo lo hizo una mujer. Ya averiguamos, una Indira Cárdenas. Es la nueva jefa de los migras. Desde que llegó tiene la frontera patas arriba. No solo perdimos a los migrantes, sino también un resto de merca. ¿Y nuestros hombres soltaron la sopa o qué? No, no creo. Se sabían las reglas. Además, petatearon a todos. Una gallina no va a alborotarnos el gallinero. Ahorita mismo le ponemos freno a esa canija. ¿Cómo de que no? Ahorita no es un buen momento, Amaro. Traigo la mecha muy corta. Pues, ¿qué crees, gobernador? Yo también ando de pocas pulgas, ¿eh? Tengo una gringa en la migra que nos está chingando. ¿Y qué quieres que haga? Soy gobernador de Chihuahua, no soy Obama. Tú y tu compadre, Gilberto, me prometieron protección en la frontera y no lo han cumplido, ¿eh? Tenemos que vernos en persona para darte yo los datos de esta vieja. No, eso no se va a poder. Yo no me voy a arriesgar a que alguien de la prensa nos tire un flachazo. Aguántate y busca otra forma de lidiar con tus broncas, ¿estamos? ¡Mira nada más! Don Chucho se trepó en el ladrillo del gobernador y ya se mareó.
Roscas, tráete una troca. Vamos a darle una sorpresa al gober. Ahí, patrón. Oye, bro, las cosas son muy diferentes con la nueva chief. Oh, yeah. Tiene ojos por todas partes and she's got man. Big, bro. Yep. Eso es lo que necesitaba este departamento. Un jefe como ella. Que se ensuciara los zapatos de lodo. Que hiciera el trabajo rudo con nosotros. Yeah, man. I agree. Totally. Oye, what happened with Vicenta? Me dijiste que tenías algo que contarme. Oh, yeah. Logré que la liberaran con un acuerdo. Ya nos va a llevar al hijo de put que mató a mi familia. A partir de hoy, Vicenta Acero forma parte del Departamento de Operaciones Especiales. A ver. ¿Estoy escuchando bien? Ya. ¿Vicenta va a trabajar para nosotros? I wouldn't say it that way. Va a trabajar con nosotros, which is different. Daniel, ella es una coyote. She was. Va a seguir pasando migrantes. That's not gonna happen, bro. La tenemos bien monitoreada. ¿Quieres ver cómo? Tráete tu silla. Relax, man. Trust me. Lograste salir de la cárcel. Estableciste un trato con la migra. Te dieron una green card. Y vas a arriesgarlo todo para trabajar con los autodefensas. ¿Qué, no me estás escuchando o qué? Los están asesinando. El gobierno no está haciendo nada, pues. Cada día hay más secuestros, más extorsión. A los jóvenes los secuestran, a las mujeres las violan. Los narcos son los dueños de medio país, de la policía y de los periódicos porque siguen asesinando periodistas. Estamos perdiendo la guerra, pues. ¿Y desde cuándo eres la mujer maravilla de esta película? Pues desde que me importa, fíjate. Yo no tengo nada que perder. Yo ya perdí todo. No sé. A mí me parece todo muy peligroso, Chenta. Pues sí, pero tiene razón. Tanto en Michoacán como en Guerrero, las autodefensas es lo único que tiene el pueblo contra los narcos. Para mí y para mucha gente, Juan Manuel Vistas es un héroe. Pero pues como dicen en la televisión, se está quedando sin apoyo, así como... Pues sí, claro, como tú eres Robin Hood, le vas a quitar las armas nada más y nada menos que al gobernador de Chihuahua para dárselas a esta gente. Estás loca. Chucho Casares es traficante de armas y yo tengo cómo llegarle. Así que pues el plan me late. La Margarita tiene razón. Perdiste la cabeza, Vicenta. Bueno, ¿me van a ayudar con esto también? O entonces me busco otro refugio y aquí le paramos. Conozco esa mirada, Vicenta. Nadie te va a quitar esa idea loca de la cabeza. Tú sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Así que nomás di circo que yo traigo a los payasos y a las payasitas también, mija. Pues ámole, pues. Ámale. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora Acero 3, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.